a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Dios mío, por el mover de tu Espíritu Santo en este día. Te damos gracias, Señor, porque podemos alcanzar almas, Señor Dios mío, a través de tu palabra. No solamente aquí en esta área, Señor, pero podemos alcanzar almas alrededor del mundo, Señor, transmitiendo en vivo. Dios mío, te damos gracias porque tú eres, Señor, el que tocas, el que transformas, el que te manifiestas, el que cambias nuestras vidas. Dios mío, nos colocamos delante de ti, Dios de la gloria, para que seas tú quien hagas una obra, Señor, milagrosa en nuestros ojos. Que podamos mirar, Señor, lo que los ojos naturales no pueden ver. Que podamos entender, Señor Jesús, lo que el hombre natural no puede entender. Dios mío, da un entendimiento y en una sabiduría, Señor, a cada persona que puede escuchar este mensaje para poder discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo. Gracias te damos por tu palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Puede sentarse dando la gloria y alabanzas al que vive por los siglos. Con la ayuda del Señor, hoy estaremos hablando acerca de este tema, la canonización de los santos. La canonización de los santos. No es desconocido saber que este día, 27 de abril del año 2014, ¿verdad? En el Roma fueron canonizados dos papas ya fallecidos, y pues fueron pasados de ser papas, después difuntos, y ahora fueron canonizados como santos. Y esto es lo que queremos precisamente hablar, porque creo y considero que esto es importantísimo, amén, mencionar. Traje un poco de historia y por supuesto bastante de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es la canonización? Definitivamente, canonización es conocido así como el acto que hace la, voy a decir, iglesia tradicional, ¿verdad? Conocida como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿verdad? Y también algunas otras instituciones religiosas hacen canonizaciones a personas fallecidas y les dan una declaración de santos. ¿Qué quiere decir eso? Que el santo pasa a ser parte, ¿verdad? De un grupo de personas que antes vivieron y que no viven más, pero las cuales se les puede pedir algo en rezos, por supuesto rezos de acuerdo a la tradición católica, rezos, clamores, y poniéndoles velas, inciensos a esos santos, difuntos, pero santos llamados así, y ellos tienen la capacidad, ¿verdad?, de acercarse a Dios y pedirle favores a Él a nombre suyo. O en su caso, tienen también ellos la capacidad, dicen ellos, de hacer milagros a las diferentes personas que se la pidan. Existen dos vías, dos maneras, de acuerdo a los cánones católicos, para volver santos a las personas. La primera es la vía de las virtudes heroicas, lo que hizo. Y la segunda cosa es si fueron mártires. Es decir, si una persona hizo por lo menos un milagro, eso es lo que se requiere para ser santo. Un milagro, nada más que uno, entonces se le puede conceder la capacidad y la virtud de ser, amén, pues un santo. Al ser llamado santo es que se le da el privilegio, el honor en el mundo católico de tener una estatua, una figura, amén, donde alguien pueda ir e inclinarse, pues es un conocido como un intercesor. O de otra manera, si no hizo ningún milagro,
que pueda haber hecho por lo menos haber sido un mártir. Murió como mártir de alguna manera, entonces sí también cualifica para la canonización. ¿Okay? Se necesita por lo menos un milagro y dice la tradición católica romana que por lo menos sería mejor si consiguen 2 milagros, pero con uno por lo menos sería suficiente. A este nuevo personaje se le puede rezar, ¿okay? Para que pueda actuar en favor de las personas. Estas 2 personas que esta mañana en la madrugada acá en Houston, cuando fueron canonizadas, se les inscribió los nombres de estos como parte de los santos de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y se les lleva a los altares y se los eleva en los altares, es decir, que son ellos elevados en ciertos pedestales conocidos como altares, donde a partir del día de hoy pueden ser reconocidos y los hombres van a inclinarse a ellos para hacer sus debidas peticiones. Se les asigna también un día de fiesta para la veneración litúrgica, ¿okay? Por parte todo esto de la tradición católico romana. Ahora estaba buscando un poco de historia de esto y el tiempo transcurrido entre la muerte y la canonización pueden ser a veces varios siglos de espacio. Por ejemplo, San Pedro Damián fue canonizado 756 años después de su muerte. Okay, entonces 700 y pico años dijeron, oye, allá había un hombre ese santo, vamos a hacerlo santo. Después San Dimas, ¿verdad? San Dimas, también llamado el buen ladrón, esta es tradición católica, fue el único santo que fue canonizado en la vida. Se le conocía como buen ladrón porque él robaba para las obras benéficas, entonces era el buen ladrón, pues, perdone la expresión, pero eso es lo que dicen ellos, no me estoy burlando, estoy diciendo lo que exactamente dice la tradición católica. Se dice, escrito está así, es el buen ladrón, el San Dimas. Okay, también San Antonio de Padua, que posee el récord de la canonización más rápida de la historia, fue declarado santo 352 días después de su fallecimiento, prácticamente un año después, casi menos de un año después de su muerte. Okay. Ahora, la manera de hacer santos a estos personajes ha cambiado, porque anteriormente era por la voz del pueblo, lo que se conoce como la vox populi, lo que el pueblo dice, lo que el pueblo decide. Entonces se preguntaba al pueblo, ¿qué creen ustedes? ¿Que tal personaje debe ser santo? ¿Sí o no? Todos los que digan sí, digan amén, y los que dicen no, pues igual. Y si la mayoría decía sí, entonces la persona pasaba a ser santo. Aclamación popular, ¿okay? Y después de esto pues cambió a la decisión papal, lo que es ahora. Okay. En estos tiempos es el Papa quien toma la decisión de convertir santos a las personas en su calidad, entre comillas, de Santísimo Padre. Ahora, en el sacerdocio católico hay 4 pasos que se tienen rigurosamente que seguir para entrar en la canonización. La primera es que al sacerdote se le tiene que declarar siervo de Dios. Es decir, no todos son siervos de Dios, tiene que pasar un proceso para ser declarado siervo de Dios. La segunda cosa, la segunda etapa es que la persona debe ser declarado venerable, porque no todos son venerables. Según la tradición católica, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Y pasar de ser siervo de Dios a ser venerable. Esto quiere decir que ya se le puede venerar. Okay, no habla solamente de ser venerable en una calidad de una persona honesta, sino que puede ser venerado. La tercera etapa es la beatificación. Okay. La etapa de la beatificación, para ser una persona beata, se le requiere un milagro por lo menos. Entonces la persona que se le encuentra un milagro en el sacerdocio, si ya fue pasado de sacerdote a siervo de Dios y a venerable, entonces puede ser beato en la tradición católica. Y la cuarta etapa, que es la última, es la canonización. La canonización. Y la canonización es cuando la persona
es declarada santa, es decir, no como los santos de Dios, que este es un santo porque es un varón conforme a la voluntad de Dios, como dijo Pablo en el libro de Corintios, pero declarado santo en la calidad de santo venerable. Okay, en la religión católica, y ustedes, muchos de ustedes son conocedores de eso por haber vivido y haber salido de ahí. Hay santos a los cuales se los venera, se les hace peticiones, se los pone velas y se arrodillan las personas delante de ellos porque han pasado a ser santos. Para ser santo se les requiere un milagro. Para ser beato se les requiere un milagro. Entonces, para ser santo se requiere un otro milagro. Es decir, cada santo por lo menos debe haber tenido 2 milagros. ¿Ok? Eso es lo que dice reiterativamente, lo menciono, en la tradición católico romana. Ahora, tenemos nosotros la beatificación de 2 personajes, ¿verdad? Juan Pablo II, que pues hace poco tiempo recién falleció, y cierta controversia acerca de la beatificación, porque es la más rápida en los tiempos modernos, en realidad la beatificación más inmediata que ha habido. Y también Juan 23, que fue pasado de ser pues un hombre beato a ser un hombre ahora santo. Ahora he leído bastante controversia de esto en estos días, y hablo esto con mucha delicadeza, con mucho cuidado en mis palabras, pero con mucha sinceridad al mismo tiempo. Ha salido una gran controversia de por qué salieron tan rápido estas beatificaciones y estos santos. ¿Por qué no hubo un proceso de años y años de investigaciones como generalmente la iglesia o la tradición católica así lo menciona? Y un gran grupo de católicos, no cristianos, pero católicos, un gran grupo se ha parado en contra de la santidad de Juan Pablo II, indicando que Juan Pablo II fue alguien que había honrado y permitido a uno de los sacerdotes de la religión católica llamado Marcial Maciel, un sacerdote que estaba funcionando en la tradición católica, además nacido en México. Fue un sacerdote que se le encontraron muchísimos casos de pedastría. Es decir, personas pedastras son aquellas que tienen relaciones ilícitas con niños. Esos son pedastras. Entonces, a este sacerdote específicamente, no es el único, pero Marcial Maciel fue el sacerdote que se le encontraron muchísimos casos, amén, además de por lo menos una hija que él sí reconoció en vida, porque él ya falleció, pero por lo menos reconoció a una de sus hijas y pues por lo menos reconoció también a una de las mujeres que lo acusaron, y él finalmente dijo que sí, que era ella una, y también a su hija, tiene una hija. Y en todo ese proceso aparecieron muchísimos cientos literalmente de casos de pedastría, acusaciones que este hombre había estado pues actuando en forma ilícita sexualmente con niños, había abusado de ellos. Y él es el fundador de la asociación de la Legión de Cristo, y pues hay muchas de la Legión de Cristo también, y la Legión Regnum Christi, que es como se conoce prácticamente. Y fue acusado formalmente por todos estos casos de abusos sexuales a miembros de su congregación y también estudiantes. Hay muchos niños y menores de edad en esta congregación y también en el internet que están escuchando, y por esa razón no puedo ser tan específico. Pero este sacerdote mencionó que tenía una cierta enfermedad muy extraña, y que la única manera de que podía él curarse era cuando niños podían ayudarle en la sanación. Entonces él hablaba con los niños y les decía que él estaba enfermo y que necesitaba la ayuda de ellos para recibir su sanidad. Y la ayuda de los niños que se les requería, por supuesto, era una ayuda pues ilícita, ¿verdad? Una ayuda sexual,
y los niños tenían en el pensamiento de que estaban ayudando en la sanidad a este sacerdote. Y el sacerdote, esa es la manera como engañaba a la congregación, amén, de los legionarios de Cristo, donde él, pues, la asociación que él fue fundador de todo esto, etcétera, etcétera. Y entonces el Vaticano se enteró de eso, ¿verdad? Y pues como ya los casos fueron en exceso, porque fueron demasiados, ¿verdad? Hay demasiada prueba en este tiempo que Juan Pablo II fue prácticamente quien ocultó todo esto. Y Juan Pablo II es el hombre que esta mañana fue proclamado como santo. Entonces el mismo catolicismo se paró, indicando que no era correcto proclamar santo a un hombre que su vida había sido cuestionada por haber socapado la cantidad de abusos de pedastría que había pasado con Juan Pablo II. Entonces se pararon diciendo, no creo que esto fuera correcto, ¿verdad? Y pues de todas maneras el Papa actual, Francisco, él pensó que iba mejor a hacer oídos sordos de esto y seguir adelante con su proceso de beatificación y ahora santificación de Juan Pablo II. Y finalmente pues esto fue hecho realidad el día de hoy. Cuando el Vaticano se enteró de esta situación de Maciel, de los casos de pedastría que tenían, entonces lo que pasó que el Papa en ese tiempo lo que agarró y fue Benedicto XVI. Benedicto XVI, estamos hablando de los tiempos nuestros, no estamos hablando de los tiempos antiguos, de los tiempos nuestros, ¿ok? Benedicto XVI lo que hizo, le puso una restricción a Maciel, ¿verdad? Y literalmente, voy a leer lo que dice, literalmente dice: Benedicto XVI, en el día 19 de mayo del año 2006, de acuerdo a la Santa Sede, el Papa Benedicto XVI ordenó que el padre Maciel se abstuviera de ejercer su ministerio públicamente para llevar una vida de oración y penitencia. En otras palabras, cuando ya salió el problema y se enteraron, no corrigieron el problema, sencillamente dijeron: es mejor para este sacerdote abstenerse del ministerio y llevar una vida de oración y penitencia. Y con eso pues quedó prácticamente todo atrás. Y Maciel falleció el 30 de enero del año 2008 a la edad de 87 años de edad, en medio aún de todas las acusaciones de abuso sexual. Y una vez más esto surgió hasta el día de hoy, cuando el catolicismo se partió en dos, indicando no podemos poner a Juan Pablo II como un santo cuando él fue el que encubrió todo esto. Pero dice, fue el Papa que viajó por todo el mundo, fue conocido por todos como el Papa muy amoroso, muy carismático y todo eso. Sí, pero pues como quiera, él encubrió. Y hay muchas fotos que usted puede encontrarlos en el internet, donde el Papa, pues Juan Pablo II está prácticamente pues favoreciendo a Maciel. ¿Ok? Y pues esto es público, esto no es nada secreto. Entonces, como quiera, el Papa actual, aunque pues ha entrado con un pie muy fuerte, tratando de levantar una vez más la religión católico romana, tratando de restaurar el imperio caído, ha entrado con un pie fuerte para entrar con un espíritu de humildad, y esa es la manera como se le conoce, rompiendo casi todas las normas del Vaticano. Ha roto y ha traspasado barreras que otros papas no lo han hecho, y ha dejado a muchísima gente en este tiempo y en esta generación, ¿verdad?, con admiración por la manera como él se comporta con la gente, con los enfermos, etcétera, etcétera y etcétera. Y está causando un furor en todo el mundo católico, ¿verdad?, devolviéndole prácticamente su fe y su fuerza a los católicos que estaban a punto de salir del catolicismo. Pero en el punto más importante de su ministerio, donde acaba de entrar en el papado, surge esta controversia de haber colocado a Juan XXIII y también haber colocado a Juan Pablo II en la canonización como parte de los santos que ahora ya pertenecen a ellos.
la observación mía es que el mundo católico está observando ahora por qué Juan Pablo II socapó a Marcial Maciel en los actos ilícitos de pedastría. ¿Por qué están sacando esta mínima observación? Y lo voy a decir de nuevo, la mínima observación. Porque los casos no fueron un par de situaciones, sino que en el mundo del sacerdocio, ¿verdad?, católico, es público, no es una conversación ajena, es público, que alrededor del mundo han aparecido miles de casos de sacerdotes que han estado pasando por pedastría, abusando niños, andando en relaciones ilícitas. Eso no es algo que está saliendo de su servidor. Eso es algo que usted lo puede leer en cualquier lugar, en cualquier libro, cualquier periódico, cualquier revista, prácticamente cada semana. Entonces, en esta ocasión sí se está sacando unos casos ahí que salieron, pero no fue unos casos, ni fue una persona, no fue Marcial Maciel específicamente, solamente él. Pero esto sucumbió pues por años y años, y fue oculto, y nunca hubo una persona que tuviese la fortaleza, por lo menos moral, si no espiritual, por lo menos moral, de pararse y enviar a los pedastras a la ley como se envía a cualquier otra persona. Y ese es un punto muy claro mío. Si a cualquier ciudadano, independiente de su raza, de su condición social o de su nacionalidad, por cualquier caso de pedastría, termina en la cárcel, en cualquiera sea su condición, no debería haber en el clero unas excepciones de tal grande magnitud. Estoy más que seguro, y la historia lo ha comprobado, que cualquier cristiano pentecostal del nombre de Jesucristo, ¿verdad?, que cometa un error en su vida moral, el mundo no lo perdona. Y termina perdiendo su ministerio, su vida, su familia y su todo. Y si pueden sepultarlo ahí mismo, amén, así lo hacen. Y eso fue comprobado. Y Dios nos guarde a todos. Pero hay un grupo selecto de personas que tienen los derechos de hacer lo que deseen hacer, moralmente hablando. Y no hay nadie que pueda pararse para poner un freno, porque la ley debería aplicar sobre toda cabeza, independiente de la situación o posición que ocupe, y mayormente estando en el clero. Porque si la grey de Dios es guiada por personas que no tienen la moralidad de llevarlos adelante, si la cabeza anda así, ¿cómo andarán los demás? Entonces, hermano, es importante para nosotros entender todo esto, ¿verdad? Que hay un reproche literal para mencionar, pues tenemos nosotros todavía que vivir bajo la ley de Dios, y todavía pensar que la ley de Dios, amén, debe regir las vidas de todas las organizaciones religiosas existentes alrededor del mundo. Yo no creo, amén, y lo puedo comprobar, ¿verdad?, que la religión católico romana no tienen una Biblia separada a la nuestra. Ellos no tienen un evangelio diferente. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de Hechos de los Apóstoles, Romanos y hasta el libro de Apocalipsis, amén, usted encuentra exactamente lo mismo en cualquiera de las versiones, amén, que usa la tradición católico romana. Si la palabra de Dios aplica y cualifica para unos, debe aplicar y cualificar para otros, y para todos finalmente. Amén. Ahora, el Vaticano ha mencionado el día de hoy
que para ser santos a estos dos hombres que han sido santos el día de hoy, ¿verdad? Tenían que aparecer, debía aparecer por lo menos un milagro más, ¿verdad? Para Juan Pablo II, porque solamente tenía uno contado como su milagro. Y finalmente apareció una monja llamada Mary Simone Perry, ¿verdad? El milagro que el Papa necesitaba. Y cuando estaban buscando a ella, alguien más recibió un milagro. Ella apareció: oh, yo fui sanada de Parkinson. El Papa tenía Parkinson, él oró por mí una vez, o rezó por mí, y pues yo fui sanada de eso. Entonces, en serio. Bueno, vino y literalmente aceptaron su voz, y pues ahora el Juan Pablo II es uno de los santos más gracias a ese milagro. Okay. En todo este proceso de malversación espiritual de la tradición católica romana, la religión tradicional, hay una serie de malas inversiones, no financieras solamente, pero malas inversiones espirituales que ellos han hecho. En el año 1983, el Papa reformó el proceso de la beatificación de los santos y lo hizo un proceso más rápido y más corto, más simple y mucho más barato. Literalmente estoy leyendo lo que dice, ¿verdad? Y esto salió en Mundo Noticias de la BBC de Londres. Y dice: el Papa eliminó la oficina denominada y conocida por el Vaticano como la oficina del abogado del diablo. Y se conoce así en el Vaticano la oficina del abogado del diablo, porque este funcionario, ¿verdad?, es el funcionario que se encarga de verificar si realmente hay sanidades, si realmente esto que están diciendo es verdad. Esta oficina es la oficina que debe clarificar la cualidad de las cosas que pasan en la religión católico romana. Cada cosa que se hace tiene que pasar por esta oficina para la investigación y que vean si es cierto o no es cierto. Entonces ellos mismos la denominaron como la oficina del diablo, porque es en ese lugar donde pues no quieren que lleguen sus papeles, porque generalmente no serían aprobados. Entonces el Papa dijo: mira, esa oficina que está legislando nuestras cosas, pues nos está dañando, y eliminó la oficina del diablo. Así es como se conoce en Roma, no estoy diciéndolo yo. Así es como se conoce en el Vaticano. Entonces el Papa dijo: como esto nos está fiscalizando el dinero y nuestras acciones y actitudes, entonces cerraron esa oficina y no hay quien fiscalice más ahora. ¿Okay? Y también el año 1983 el Papa redujo el número de los milagros necesarios para cualificar a ser santo. Y resurgió otra vez la fuerte posición que tiene Roma de que el Papa es la cabeza y la autoridad suprema de la iglesia. Entonces, con esa autoridad el Papa tiene derecho de hacer y de deshacer, derecho de poner hombres que sean santos y derecho de hacer lo que a él se le sugiera hacer, o él desee o anhele hacer. Él tiene derechos para hacerlo como, según Roma, la cabeza de la iglesia. Mi pregunta es a cualquier persona que esté escuchando este mensaje: bíblicamente, ¿el Papa es la cabeza de la iglesia? ¿Sí o no? Ok. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 1 versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Estos son los pies de Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén.
Efesios capítulo 4 versículos 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No dice la cabeza, el cual es Pedro, el primer papa, o de ahí en adelante todos los papas. Amén. Pedro nunca fue el primer papa, Pedro fue el primer pentecostal. Amén, del nombre del Señor Jesucristo. Alguien de la gloria a Dios. Amén. Pedro nunca fue papa, porque en ese tiempo no había papas y además no había iglesia apostólica, no había iglesia católica apostólica romana. No existía. ¿Cómo iba a haber papas católicos si el catolicismo se inventó años después? En ese tiempo era la iglesia del nombre de Jesús, la iglesia apostólica, la iglesia que el Señor Jesucristo estableció sobre la faz de la tierra, la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre. Y la Biblia dice, y lo estamos leyendo, que la cabeza es Cristo. Amén. Cualquier otra cabeza debe ser cortada. Amén. Porque es cabeza impostora. Ok. La cabeza sigue siendo Cristo. Su nombre es Jesús. Él es cabeza de la iglesia y no hay más que una sola iglesia. Amén. Alguien da la gloria al Señor. Efesios capítulo 5 versículo 23 dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Colosenses 1, 17 y 18, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. No importa en qué parte del mundo esté. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y se acabó. Vamos a otro punto. Según la tradición católico-romana, la beatificación permite que a estos santos se les tribute culto público. Es decir, que se les haga culto, se les rinda culto, homenaje a estos personajes. ¿Esto es bíblico, sí o no? No. Amén. Ni el apóstol Pedro, ni Pablo, ni María, ni los apóstoles, ni ningún otro personaje bíblico, amén, que estuvo andando bien en la presencia de Dios, nunca permitieron que se les rindiese un tributo público. Nunca estos personajes bíblicos aceptaron que alguien se arrodillase delante de ellos en señal de adoración. Nunca. Nunca. Amén. Hechos de los Apóstoles capítulo 10 verso 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cornelio, ¿verdad? Cuando vio llegar a Pedro, cayó a los pies de Pedro y lo adoró. Era una buena oportunidad para Pedro decir: gracias, hijo mío, de aquí en adelante va a ser así. Todos los que estén delante de mí y de los de papas subsiguientes deben adorarnos. No pasó eso con Pedro. ¿Qué pasó con Pedro en esa ocasión? Pedro inmediatamente reaccionó. Mejor le leo la palabra. Hechos capítulo 10 versículo 26, que es el verso siguiente, dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Oh, Dios mío, hay poder en el nombre de Jesús. Ahora un llamado a toda la religión católico-romana. Si ustedes creen, amigos católicos, que Pedro fue el primer papa, actúen como él. Él dijo: no te arrodilles delante de mí, yo soy hombre como tú. Así también en el Vaticano.
Amén, debería ser. Si Él dice, soy sucesor de Pedro, actúe como Pedro. Amén, diga, no te arrodilles delante de mí, no me beses la mano, no me beses los pies. Yo también soy hombre como tú. Amén, yo no soy digno, solo Él es digno. Jesucristo es el único digno. Amén. Si realmente son sucesores de Pedro, como Papa, bauticen como Pedro. Amén. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hagan lo que dijo Pedro. Amén. Pedro era unicitario del nombre de Jesús. Amén. No era trinitario. Amén. Era unicitario del nombre de Jesucristo. Él, Pablo, los apóstoles, los discípulos, María, etcétera, etcétera, etcétera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Amén. Hombres apostólicos se negaron a ser adorados. Amén. ¿Sabe por qué? Porque hay uno solo que merece la adoración, y su nombre es Jesús. Amén. Es el único al cual nosotros podemos postrar toda rodilla, como dice la palabra del Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Amén. Que el Papa es el sumo pontífice. No, que Jesucristo es el Señor. Ok. Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Amén. Este es Juan. Amén. Al ángel. Dice, me postré para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué más le dijo el ángel? Adora a Dios. Lea su Biblia, está escrito Apocalipsis 19:10. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque Juan estaba ya en las alturas y se postró delante del ángel. El ángel, para estar siendo ángel de Dios, tuvo que haber rechazado eso. Si el ángel lo aceptaba, entonces el ángel caía como los otros que cayeron del cielo como un rayo. Amén, así es. Ok, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 22 versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. La segunda vez se postró antes, y ahora viene otra vez el ángel se le postra ahí. Es que él sintió la presencia de Dios, está muy fuerte, aquí me voy a postrar delante de este ángel. El verso siguiente, el verso 9, Apocalipsis 22:9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. Y le repitió por segunda vez las mismas palabras: adora a Dios. Dijo, Juan, no estás entendiendo. Sé que estás emocionado, sé que estás viendo cosas maravillosas, pero ¿sabes qué, Juan? Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios.
2 hombres el día de hoy fueron canonizados para ser santos y a partir de hoy, amén, adorados y venerados. Amén. Mi palabra para todo este mundo. Amén. Adora a Dios. Adora a Dios. Pero estos hombres dicen, no, olvídate. La Biblia dice, adora a Dios, porque Él es digno de ser adorado. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que dice la tradición católica romana. Dice, la veneración universal está reservada solamente para los santos canonizados. ¿Dice eso la Biblia? No. La adoración está reservada para Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, la tradición católico romana, la religión católico romana, intenta desviar los principios bíblicos. Y ellos dicen literalmente que no adoramos a la Virgen, la veneramos. Le prestamos veneración, nos postramos a sus pies, le traemos un culto especial a María y a los santos. Veneración no es sencillamente prestar respeto a una persona, porque en ese caso todos somos dignos de veneración, porque todos somos dignos de respeto. Veneración va más allá, va a la actitud física de la persona, de inclinación hacia alguien, de postración física hacia alguien y de adoración. Porque literalmente, aunque dicen que no lo hacen, cuando se postran delante de una imagen, sea cualquiera el nombre de la imagen, santo, lo que sea, cuando se postran delante de la presencia de Él, literalmente lo están adorando. De verdad. Y le están prestando a esa imagen o personaje, ¿verdad? Le están prestando y dando tributo que solamente a Dios le corresponde. Y por lo tanto están entrando en pecado. Amén. Ahora, respetamos nosotros, y lo digo enfáticamente, respetamos nosotros, amén, a María, la madre del Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, bendita ella entre todas las mujeres. Está escrito, lo creemos, lo aceptamos. Amén. Nosotros reconocemos a María. Amén. Honramos a María como la madre del Hijo de Dios. Y lo digo bien claro. Y a la gente tiene miedo de escuchar eso. No, sí honramos a María. No la veneramos. No le hacemos peticiones. Amén. Porque ella no puede hacer milagros. Amén, no los hizo en la tierra, peor fuera de aquí. No tiene esa capacidad, no tiene ese poder, no es una diosa, no es la madre de Dios, como dice la tradición católica. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. No es la madre de Dios. Mi Dios no tiene madre. Mi Dios no tiene madre. Aleluya, Él es Dios sobre todas las cosas. María es madre del Hijo de Dios, del Dios manifestado en carne, de la manifestación humana. Amén, de esa parte humana, de eso es madre, del Cordero de Dios, pero no de Dios. Porque si María es la madre de Dios, entonces yo prefiero ir con María que con Dios. Pues si me voy con la mamá le va a torcer el brazo al hijo. Eso es lo lógico. Pero cuando hubo necesidad de hacer milagros, amén, María no tenía esa capacidad, sino que tuvo que decir a la gente allá, vayan y hablen con Jesús. Hagan lo que Él dice. Ahí está en las bodas de Caná. No, yo no puedo hacer nada. Vayan donde Él. Él es el que tiene la capacidad. Aleluya. Lucas 1:28 la llama María muy favorecida. Aleluya, claro que sí. Y reitero, nunca hable mal usted de María.
Nunca. Sí, pero pastor, no, nunca. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la madre del Señor Jesucristo. Amén. Hónrela. Amén. De verdad. Pero no le haga rezos. No le haga peticiones. No se incline delante de ella. No le haga peticiones. Amén. Porque ella no puede escucharle. Amén. Ella está en un mundo donde están todos los demás. Amén. Que fallecieron y están, amén, en el paraíso en este momento esperando su propia resurrección. Amén. Fue una mujer más con pecado. Dice, pastor, no diga eso, estamos grabando. ¿Cómo va a decir usted que María tuvo pecado? No, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, están destituidos. Pero incluye a María. Bueno, la Biblia dice todos. Hay uno solo que no pecó y la Biblia lo llama Jesús. El que fue sin pecado, sin mancha, sin contaminación, es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. María tuvo que haber pasado por las aguas del bautismo. Tuvo que haber recibido el Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a pasar al siguiente punto. La tradición católica romana dice: para ser mártir, porque para ser santo católico hay que ser mártir o hacer un milagro. Para ser mártir no hay necesidad de considerar los milagros hechos a través de su intercesión, dice. O sea, uno es mártir y no importa si hubo o no hubo milagros, pero murió como mártir, pues tiene derecho a ser santo. Amén. Y la palabra del Señor, oiga bien esto: si se le requiere a un santo para ser santo un milagro como beato y un milagro como santo canonizado, ¿verdad? 2 milagros a este hombre. Si hay una sola persona que puede atribuirse un milagro y decir, el que hizo esta sanidad fui yo. Ok, en otras palabras, yo hice el milagro. Si hay una sola persona que tiene esa atribución, ¿verdad? Entonces está en pecado. Porque los hombres no hacemos milagros. Los milagros los hace Dios. Alguien da la gloria a Dios. Oh, no somos milagrosos nosotros. No, Señor. Nosotros los pastores, ministros, hemos orado muchísimas veces por sanidades y la gente se ha sanado. Si requerimos un solo milagro, 2, imagínense dónde estaríamos ahorita. Dice, no, mire, yo tengo como 570 milagros. ¿Qué le parece a usted? Dice, no, ¿cuántos milagros tenemos nosotros? 0. Ningún milagro hice yo. Todos los milagros los hizo el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Alguien dé una alabanza al Señor Jesús. Amén. La capacidad de hacer milagros no es inherente a la persona. Eso es cualidad de Dios. Amén. Si le gusta o no le guste, así es. La tradición católico-romana dice así, hablando de los santos, que a partir de hoy su féretro y una reliquia con su sangre estarán expuestas en la basílica para su veneración. Y como son santos, tienen que tener su féretro en la Basílica del Vaticano y una copa ahí pequeña con su sangre. Oiga bien eso. La sangre de los santos católicos está ahí para que los hombres acudan a esa sangre para que les haga algún favor. Y yo digo, mis hermanos, amigos míos, amén, no es suficiente la sangre de Jesucristo para poner la sangre de hombres. ¿Cómo podemos siquiera imaginarnos que la sangre de un hombre pueda querer suplantar
u ocupar el lugar por lo menos similar a la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, nuestro Señor Jesucristo, blasfemia. Guárdanos, Señor. La sangre del Señor Jesucristo es irreemplazable. Amén. Dios mío. El cuerpo del hombre no tiene ningún poder, ni para él mismo, mucho menos su sangre. Amén. El hecho de guardar estos dos elementos, su cuerpo y su sangre, en el Vaticano, allá en la Basílica, mis hermanos míos, significa una afrenta al Señor. La iglesia del Señor Jesucristo, nosotros, la iglesia pentecostal, la iglesia apostólica, la iglesia del nombre de Jesucristo, sí tenemos sangre. Amén, tenemos la sangre de Jesucristo aplicada a nuestras vidas en las aguas del bautismo. Cuando fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesús vino sobre nosotros y perdonó nuestras vidas y limpió nuestros pecados. Dale una alabanza al Señor. Amén. Aleluya. Su féretro debe estar en ese lugar con su sangre. Apocalipsis 1:5, ni el cuerpo ni nada. Dios mío, hay poder en el nombre de Jesús. Lo único que borra, amén, los pecados es la sangre de Jesucristo. Léalo en su Biblia. Observe lo que dice la palabra. Mire que la sangre de Jesucristo tiene poder. Dice, pero pastor, ya pasaron más de 2000 años, hermano. Yo creo que necesitamos sangre más nueva, sangre más fresca. Cuidado. Cuidado, mundo. Cuidado, Roma y cualquier lugar donde estén. Cuidado. La sangre de Jesucristo en este siglo XXI tiene el mismo poder que cuando lo tuvo en el momento que estaba derramando su sangre en la cruz del Calvario. La sangre del Señor no ha perdido su poder. Fuimos rescatados nosotros, hermanos míos, dice la Biblia, 1 de Pedro 1:18 y 19, con su preciosa sangre. Rescatados de nuestra vana manera de vivir con la preciosa sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No es con la sangre del Papa o la sangre del santo allá, es con la sangre de Jesucristo. Sangre irreemplazable, gloria al Señor. Pablo dijo en Efesios 1:7, nosotros tenemos redención por la sangre del Señor Jesucristo, no la nuestra ni de ningún otro hombre. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Ni la sangre de Pedro, ni la sangre de Pablo, ni la sangre de María, ni la sangre de Juan Pablo II, ni la sangre de nadie, amén, puede hacer el favor a ningún personaje. Y eso está claro, solamente la sangre del Señor Jesucristo. Le voy a leer literalmente lo que el Papa Francisco dijo hoy en la canonización de los santos. Literalmente: por honor a la Santísima Trinidad, exaltación de la fe católica y el incremento de la vida cristiana, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra, luego de una adecuada deliberación y tras frecuente oración, pidiendo la asistencia divina y habiendo recibido el consejo de muchos de nuestros hermanos obispos, definimos y declaramos santos a los beatos Juan 23 y Juan Pablo II y los inscribimos en el libro de los santos, y establecemos que en toda la iglesia ambos sean devotamente honrados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es literal lo que él mencionó el día de hoy. Es así de sencillo. Y lo declaramos. Vamos a ponernos de pie. Quiero leerle un versículo, otro versículo. Primera de Timoteo, capítulo 2.
versículo 5. Dice: porque hay un Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Juan Pablo II. Oh, perdón, me salí de notas. Juan 23, Francisco. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, alguien de la gloria a Dios, aleluya. Oh, no hay dos mediadores, hay uno solo. Si usted tiene necesidad, acuda al Señor Jesucristo. Si usted quiere perdón de pecados, bautícese en el nombre de Jesucristo. Usted quiere sanidad, vaya a la sangre de Jesucristo. Aleluya, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alguien de la gloria a Dios. Escucha Israel, escucha Roma, escucha Egipto, escucha Houston. El Señor nuestro Dios, el Señor todavía uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso dice la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Necesito decir esto para terminar. Luego, la iglesia no tiene santos. Voy a volver a leer el versículo con el cual comencé para traerle a la memoria, y ahora lo entiendo un poco usted mejor. Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Oiga bien, ¿quiénes son los santificados en Cristo Jesús? Amén. Llamados a ser santos. Oiga bien, no voy a hacer una beatificación ahora, pero en este lugar hay una autoridad divina, no del pastor Mendizábal, pero hay una autoridad divina de convertirlos a ustedes en santos. Ahora se me asustó. Dije que hay autoridad divina de Dios en este lugar para convertir a los hombres en santos. ¿Habrá alguien en esta noche que quiere ser santo? Y alguna persona está pensando: yo quiero ser santo, pastor. ¿Y me van a poner velas? ¿Me van a poner un pedestal? ¿Me van a poner una estatua? ¿Mi nombre va a estar ahí, San Jorge? ¡No! Ay, entonces, ¿qué clase de santo? Santo bíblico. Dice la Biblia, y continúo leyendo: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Aleluya. Todo que invoca el nombre de Jesús puede ser santo. ¡Wow! Oh, Dios mío, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo es eso, pastor? Yo quiero ser santo. Muy sencillo. Arrepiéntese de sus pecados. Bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. ¿Qué gano con eso? Que la sangre de Jesucristo le limpia, lo perdona, y usted se convierte en santo. ¿Hay santos en la iglesia?
¿Dónde están los santos? Y puedo tomar otra hora entera hablando de los versículos que dice que somos santos, porque somos santos. Amén. Santificados. Esto ya erais algunos pecaminosos, borrachos, fornicarios, hechiceros, de todo. Mas esto ya erais algunos, para ahora habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido purificados. ¿Por qué? Por la sangre del Señor Jesucristo, por el nombre del Señor, por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, somos santificados, somos santos. Yo quiero hacer un llamado de Dios, amén, a los santos apostólicos. Aquí este altar. Vénganse los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Usted está bautizado en el nombre de Jesús? ¿Usted es santo? Dice, ay pastor, no le entendí esa parte. Sí, léalo en su Biblia. Se lo leo si quiere de nuevo. Ahí está. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados para ser santos.